En esta tutoría colectiva vamos a continuar con la unidad 7 de introducción a la programación de bases de datos. Nos habíamos quedado en el apartado de otras instrucciones. El print ya lo habíamos visto en algún ejemplo, que lo que hace es mostrar un texto por pantalla. Entonces, en este caso, si queréis podemos probar este ejercicio. ¿Qué es lo que hace? Bien, si yo ejecuto esta instrucción, ese print, lo que me devuelve es la frase, este es un ejemplo de print. Si yo ejecuto este lote de instrucciones, veis que el lote anterior acaba en go. Acordaros que en SQL Server quien determina cuándo empieza otro bloque de instrucciones es la palabra go, que determina dónde acaba y dónde empieza un lote. Si yo ejecuto esto, ¿qué va a hacer? Estoy declarando una variable, le estoy asignando el valor 5 y luego la imprimo. Es decir, ¿qué va a mostrar? Pues va a mostrar el número 5. Bien, ¿para qué puedo utilizar el print? Pues también lo puedo utilizar para mostrar el valor que me devuelve una variable del sistema. Por ejemplo, la siguiente. ¿Qué me va a imprimir? El lenguaje en el que está instalado SQL Server, en este caso español. Bien, ¿aquí qué va a hacer? Pues aquí ya combina lo que son texto, esta primera cadena de texto, con lo que devuelve una función. En este caso también es un texto, ¿no? Si lo ejecutamos, me va a escribir un texto fijo, que es el que yo he escrito ahí, el lenguaje de este servidor es, y a continuación lo que devuelve esa variable del sistema. Entonces me dice el lenguaje de este servidor es español. Aquí, ¿qué va a hacer? Aquí lo que está haciendo es que, como combina cadenas de caracteres con valores de enteros, en este caso de variables, pues ¿qué hace? Lo que hace es necesariamente convertirlos, hacer un cast. Aquí podríamos poner, sabéis que si en un cast o en convert no ponemos nada, nos está cogiendo en el bar chart como si pusiésemos 30, ¿de acuerdo? Si queréis ajustar más, pues podéis ajustar más. En este caso sabéis que al ser int, como mucho va a tener 10 caracteres, ¿no? Entonces podemos ponerlo así si queréis. Y en este caso, al multiplicar m1 por m2, nos devolvería más de un int. Pero bueno, podría devolvernos un big int. Si nosotros ahora ejecutamos esto, sabéis que es necesario hacer el cast. Ya nos pasaba también en las consultas. Si yo, por ejemplo, quería mostrar el número de un empleado y a continuación, separado por un guión, el nombre, tenía que hacer un cast o un convert de los números para que me dejase concatenarlos. Bueno, ya hemos visto entonces que print, esta instrucción, lo que hace es mostrarnos un mensaje que puede ser fijo o puede estar combinado con números o el resultado de alguna función, como es este caso. Bueno, o de una variable del sistema. Una función, por ejemplo, podríamos hacer un print de getDate. ¿Os acordáis que esta función es la que me devuelve la fecha y la hora actuales? Si yo hago print, me devuelve 2 de abril del 2025 y que son las 4:11 de la tarde. ¿Vale? Bien, eso en cuanto a la variable, perdón, en cuanto a la instrucción print. ¿Qué hace la cláusula output? Bien, esta cláusula, que ya veis que no estaba disponible en todas las versiones de SQL Server, sino que se incorporó a partir de la 2005, lo que me permite es conocer las filas afectadas por las operaciones insert, update o delete. ¿Dónde lo vamos a indicar? Pues cuando hacemos el insert, antes del values ponemos que nos devuelva la lista de columnas en una variable. Lo mismo con el delete, antes del where, si es que hay where, y con el update antes del where también. Bien, si copiáis este código que tenemos aquí, este código de ejemplo,
¿Qué es lo que hace? Vamos a analizarlo paso a paso. Bueno, lo estamos ejecutando en la base de datos del sistema TemDB, que sabéis que es la base de datos donde se almacena información temporal. Creamos una tabla de nombre tabla 1. En este caso, ¿qué tiene? ¿Qué datos tiene? Pues veis que tiene un ID, un identificador, y después tiene un varchar de 32 con el nombre del empleado. Bueno, nosotros habitualmente, acordaros que ponemos 30, pero bueno, este ejemplo está puesto como 32. Agregamos 4 filas a la tabla nueva. Esas filas que vamos a meter en la tabla 1 que acabamos de crear, pues son 4 empleados. Acordaros que en Values, si nosotros hacíamos un insert into, nosotros lo que hacemos es indicar, ¿lo veis aquí? Indicamos para cada fila nueva de la tabla otros paréntesis. El primer elemento que va a añadir es Ana con el identificador 1, Carlos con el 2, Antonio con el 3 y Dolores con el 4. Si ejecutamos esto, lo que estamos haciendo es insertar en la tabla 1 esas 4 filas, por eso me dice aquí 4 filas afectadas. Bien, ahora fijaros, para poder utilizar output, que después veréis que lo utilizamos aquí, necesitamos declarar una variable de tipo tabla. ¿Por qué? Porque yo quiero guardar. La idea del output es poder manejar las filas que se han eliminado. Entonces, esas filas que se han eliminado, ¿qué van a tener? Una serie de columnas, es decir, van a tener una estructura de tipo tabla. Entonces, lo que hacemos es declarar una variable de tipo tabla. Tabla es un tipo de dato también. Podríamos compararlo con los arrays, si alguno sabe qué es un array, que es una estructura que tiene distintos elementos. Lo que pasa que en un array todos los elementos son del mismo tipo y en este caso los elementos son de distinto tipo. Si os fijáis, tiene la misma estructura que la tabla. Bueno, declaramos la variable, ojo, porque de aquí hacia abajo, si declaráis la variable, cuando la vayáis a usar, tenéis que ejecutar todo seguido, porque si no os va a decir que la variable no está declarada. Entonces vamos a analizar paso a paso qué estamos haciendo aquí. Declaramos la variable, ¿por qué? Porque cuando utilizamos output, tenemos que introducir la salida de esa instrucción delete, la salida, el output, lo metemos en la variable que acabamos de crear, que es una variable de tipo tabla. Es decir, en esta instrucción lo que yo borre se va a guardar en esta variable. ¿De acuerdo? Estos prints son simplemente para indicar qué es lo que se hace antes, qué es lo que se hace después. Si vosotros hacéis esto de aquí, ¿qué estamos haciendo? Le estamos diciendo, borra de la tabla 1 que aquellas filas con identificador 4 o identificador 2, que son Carlos y Dolores. Bien. ¿Y dónde lo va a guardar? Lo va a guardar en esta variable, que acordaros que es una variable de tipo tabla, por lo tanto vamos a poder hacer sobre ella operaciones de tipo select, por ejemplo. Bien. Vamos a ejecutar entonces desde el declare de la variable hasta la última parte de aquí. ¿Vale? Luego ya borraremos la tabla. Ejecutamos y ¿qué es lo que pasa? El primer select me muestra aquí, antes de borrar, cómo está la tabla antes. Después borramos. En ese borrado, ¿a quién eliminamos? A Carlos y a Dolores. Por lo tanto, cuando yo hago este print, tabla después de la instrucción delete, ¿qué ocurre? Selecciona lo que queda en la tabla, que tienen que ser, vamos a verlo, Ana y Antonio.
Cuando hago este print, lo que me muestra es después de la instrucción delete. Problemas que hemos ejecutado sin indicar que lo hiciese todo en una pestaña. Sabéis que si tenemos aquí resultados a cuadrícula, con control D, nos muestra por un lado los mensajes, es decir, los prints, y por otro nos muestra los resultados de los selects. Para que nos lo hiciese mejor deberíamos haber marcado resultados a texto, pero bueno, lo hacemos ahora, no os preocupéis. Bien, como os decía, este select me muestra cómo ha quedado la tabla después del delete. Quedan Ana y Antonio. Y cuando yo hago este select, ¿dónde estoy haciendo el select? Estoy haciendo el select en la variable donde he guardado las filas borradas. Entonces, si yo en algún momento necesito saber o trabajar con las filas borradas o insertarlas en una tabla, puedo hacerlo con output. ¿Vale? Fijaros cómo lo hacemos. Output deleted.asterisco. Deleted es, digamos, como una especie de tabla temporal que se crea con cada borrado. Vais a ver que se utilizan tanto deleted como inserted cuando utilicemos triggers, disparadores, ¿de acuerdo? De momento esto es una primera aproximación, en este caso al deleted, pero podríais hacerlo también con update o con insert, ¿vale? Lo voy a cambiar, voy a borrar la tabla, voy a indicar aquí que queremos los resultados a texto para que veáis todo junto en una sola pestaña, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer de nuevo lo mismo, vamos a crear la tabla, insertar las filas, acordaros que la acabo de eliminar. Entonces fijaros, tenemos aquí la ejecución. Esta es la tabla antes de la instrucción de borrado, ¿vale? Esta es la tabla después de la instrucción de borrado. He borrado al 2 y al 4. Y esto es lo que tiene variable de mi tabla después de la instrucción delete. Acordaros que esto está declarado como una tabla, por lo tanto podemos hacer un select sobre ella y obtener las filas, en este caso, que se han borrado. Si tenéis código, que lo vamos a ver en el siguiente tema, pero ya os lo adelanto, veis que cada vez que hacemos un select, un insert, un delete, nos va poniendo 4 filas afectadas, 2 filas afectadas, es decir, el número de filas afectadas por la operación. Si queremos que eso no aparezca, podemos escribir la siguiente instrucción al inicio de todo. Nosotros aquí podemos escribir set noCount on. Con esto conseguimos que no salgan esos resultados intermedios. Voy a asegurarme que borré la tabla. Bien, entonces, ahora si volvemos a lanzar todo el ejemplo del uso del output, lo ejecutamos, veréis como ahora ya no sale una fila afectada, 2 filas afectadas. ¿Veis? Salen los prints, luego el select, otro print, otro select y el otro print y otro select. ¿De acuerdo? Ya os indiqué en los apuntes que cuando en la unidad 10 estudiemos los disparadores, entenderemos claramente el uso de deleted o insert. ¿De acuerdo? Tenéis aquí la aclaración, que tenemos que poner el prefijo deleted, indica lo que se ha borrado, o también en un update serían las filas antes del borrado. En un update inserted me da las filas después de la modificación, y en un inserted serían necesario para las filas insertadas. Bueno, tenéis aquí aclaraciones de que la variable debe ser de tipo tabla. Vale. Bien, dime, David. Dime. Cando se borraba unha tabla e eso, Sí. gardábanse nun blog, non? Pero ¿cómo cuando se va? Ah, ya, pero es otro tipo de log. Claro, pero quero dicir que uso tamén este
No, no es lo mismo, porque el drop table elimina la tabla entera. Cuando tú utilizas delete, sí que borra en el registro de log, nos guarda las operaciones que has ido haciendo. No es que te guarde allí las filas, lo que te guarda es las operaciones que has ido haciendo para que tú puedas volver a dejar, en caso de que haya un fallo del servidor, que tú puedas volver a restaurar la base de datos como estaba. Pero no es un fichero al que tú tengas que ir para poder recuperar esa información. Es un fichero que genera el servidor y que él utiliza cuando hay un problema y tiene que restaurar una copia de seguridad. Nosotros lo que aprenderemos a hacer es hacer copias de seguridad de los datos y copias de seguridad de ese fichero de log. Vale. Pero no es exactamente esto. Esto es para un momento puntual cuando tú quieres ver qué filas se han borrado o qué filas nuevas se han insertado. Veremos que es útil el delete del inserted cuando estudiemos los triggers, los disparadores. ¿Vale? Porque los triggers se disparan cuando hacemos operaciones de inserción, de borrado, de modificación. También hay triggers DDL, es decir, que se disparan cuando se crea una tabla, cuando se elimina una tabla. Bueno, lo veremos. Pero lo del log no tiene que ver porque guarda información de lo que has borrado, pero no exactamente con el output. Tú, aunque no pongas output en el borrado que hagas, se va a guardar igual en el log esa operación. Si tienes el servidor en el modo de registro de log, de archive log, que se le llama. ¿Vale? Pero bueno, lo veremos, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver una parte que nos había quedado pendiente y que es muy importante y que en los ejercicios la vais a necesitar, que es los mensajes de error. Mirad, hasta ahora lo que hemos utilizado para mostrar un mensaje, ¿qué era? Pues era un print, ¿no? Pero a veces necesitamos que el mensaje que nos salga se considere un mensaje de error. Entonces, si yo hago esto, veis cómo me sale abajo, hola, sin más. Pero si yo ahora me equivoco y me olvido de poner la comilla de cierre y termino la instrucción así, ¿qué ocurre si ejecuto esto? Me da un mensaje de error. Me dice, falta la comilla de cierre después de la cadena de caracteres, hola. Y también me da el mensaje, porque como he puesto un punto y coma, me dice que ahí falta algo. Si hubiese hecho esto sin el punto y coma, bueno, me da el mensaje igual. Falta la comilla de cierre después de la cadena de caracteres y me dice que la sintaxis es incorrecta. Si os habéis fijado alguna vez en cómo es el formato de los mensajes de error, primero nos pone el identificador del mensaje. Esto que me indica como nivel es el nivel de gravedad. El nivel de gravedad puede ir hasta el nivel 25, ¿de acuerdo? Hay 25 niveles de gravedad. Evidentemente, el más alto, que es el 25, sería un nivel muy grave que incluso me desconecta del servidor. El proceso, termina ese proceso y además desconecta del servidor. Todos los errores que tienen una gravedad inferior a 11 son errores que ni siquiera aparecen con aspecto de error, son como warnings, como avisos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar cómo podemos lanzar nosotros un mensaje de error. Bien, nosotros para lanzar un mensaje de error utilizaremos esta instrucción, error. Lo escribí bien. Ah, bueno, claro, perdonad, es que como tenía mala instrucción anterior, no me lo cambiaba de color. Bien, entonces, raise error. Aquí pongo el mensaje que yo quiera. Pues, por ejemplo, esto es un error.
A continuación, obligatoriamente, tengo que poner la gravedad del error. Un error que puede resolver el usuario sería, por ejemplo, un error de gravedad 14 o también de gravedad 16. ¿Vale? Fijaros, hasta la 18, como en este caso, son errores que lo que nos indican es que la gravedad es como una gravedad intermedia, una gravedad que ese error tiene solución por parte del usuario. Bien. Y después tengo que poner el estado. ¿Qué es esto del estado? Vosotros imaginad que tenéis por aquí un if, aquí tenéis el bloque begin del if, aquí hay un else, ¿vale? Aquí tenemos begin end. Suponed que tengo el mismo error en dos sitios, ¿vale? Imaginad que aquí fuese if @importe, por poner un ejemplo, mayor que 1000. Si el importe es mayor que 1000, me da este error. A ver, no tiene mucho sentido que me dé el mismo error, pero bueno, suponed que utilizo el mismo error en dos partes del código, ¿vale? Si yo quiero saber en dónde se ha producido ese error, bueno, lo puedo determinar por el estado. Es decir, yo aquí puedo ponerle otro número de estado. Números de estado hay hasta 127, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo tener el mismo error en mi código, que evidentemente tendría que ser un código bastante más largo y más complejo que ese. Puedo repetir el mismo error en varios sitios, entonces para saber dónde se ha producido ese error, si es el mismo, le puedo cambiar el estado. Y luego lo que consulto es el estado del error. Es para eso para lo que sirve el estado. Para, si yo repito el error, saber en qué sitio se ha producido. Bien, veis que también me aparece la línea del error cuando sale el error y luego aparece el texto. Las líneas, acordaros que podíais activarlas en opciones, ¿dónde está? A ver si lo encuentro, editor de texto, Transat SQL y aquí en general, me habéis seguido, ¿no? Entorno no, me voy aquí a editor de texto, Transat SQL y en la pestaña general marcáis números de línea. Entonces os aparece el número de línea y es más cómodo cuando estáis haciendo, no tanto para las consultas, pero cuando estáis haciendo instrucciones, cuando estáis codificando, sí que es útil saber en qué línea me está dando el error, ¿vale? Bien, veis aquí detallado en los apuntes los niveles de gravedad, que no tenéis que saberlos de memoria, ¿de acuerdo? Lo importante es que os deis cuenta de que de 10 para abajo son mensajes informativos, ¿vale? Incluido el 10. Luego, de 11 a 16 son mensajes que el usuario puede resolver. Es decir, si yo os digo un ejercicio, lanzad un mensaje de error con este texto, pues podéis ponerle gravedad 16 o gravedad 14. A partir de la 17 hasta la 25 ya son errores más importantes. El 25 sería un error irrecuperable. Si vosotros intentáis lanzar un error con gravedad 18, os va a obligar, o sea, a partir de la 18, os va a obligar a que indiquéis que ese error se tiene que guardar en el visor de eventos de Windows. Fijaros, voy a intentar lanzar este error con el texto error, poniéndole gravedad 18 y estado 1. Y ya veréis que no me... Perdón. Voy a poner más de 18. Con el 18 nos deja. Es a partir de 18. Si yo es que lanzo un error con gravedad superior a 18, SQL Server lo que hace es indicarme que los niveles de gravedad superiores a 18 solo los pueden especificar los miembros del rol sysadmin, como en este caso mi usuario tiene permisos de administrador del sistema SQL Server.
y vosotros en la máquina virtual también. Como soy sysadmin lo puedo lanzar, pero me dice, ojo, tiene que ser con la opción with log. Esa opción la ponemos aquí. With log. Entonces, si yo hago esto, ya me deja lanzarlo. ¿Lo veis? Me deja. Y fijaros que cuando es un mensaje de error que yo he lanzado con raise error indicando un texto, lo que hace es ponerle siempre el valor 50.000. ¿Vale? Si yo hubiese puesto, y luego, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve esto de with log? Bueno, lo que hace es que en el visor de sucesos de Windows quede registro. ¿Vale? Le estoy obligando a que ese error me lo registre. SQL Server, cualquier error, ya visteis el error que me daba antes, superior, con gravedad superior a 18, obliga a que quede registro no solo en el servidor de base de datos, sino además en el visor de sucesos o de eventos de Windows. ¿Vale? Bien, hasta ahora con raise error hemos lanzado errores que le poníamos nosotros un texto. Pero vamos a ver por qué cuando yo hacía esto mal me genera un error y me pone aquí un identificador que no es 50.000. Ese es el identificador del error. Ese identificador del error, ¿dónde está guardado? Bueno, si vosotros queréis ver dónde están guardados queréis consultar los mensajes de error, tenéis que consultar esta vista del sistema. Sysmessages. Si ejecutáis, depende de la versión en la que estéis, si estáis en la máquina virtual os va a devolver menos, os devuelve, en mi caso, 290.689 filas. Ahora mismo veis que aquí hay 3 que tienen un número superior a 50.000. Eso es porque yo ya he hecho pruebas en el servidor del instituto y he creado algunos mensajes, ¿de acuerdo? Que es lo que os quiero explicar ahora. Si os fijáis, los mensajes, vamos a filtrar por el identificador del error. Voy a poner el 105, por ejemplo, que es el que me daba cuando ponía mal la comilla, cuando faltaba la comilla, si os acordáis, al hacer esto me daba como primero el error 105. Bien, voy a poner aquí un go para que no me tenga, bueno, me lo sigue teniendo en cuenta al faltar la comilla. Bueno, si yo hago esto, ¿qué va a hacer? Me va a devolver el error 105 de la tabla que tiene almacenado en la versión inglesa y en todas las versiones traducidas. Veis que sale 22 filas. En el servidor del San Clemente, que tenemos la versión 2017, tenemos primero con el ID, con el lenguaje inglés, que es el identificador 1033, lo veis aquí, tenemos aquí el mensaje y luego el resto son traducciones. Si os fijáis, la siguiente pues parece alemán, ¿no? Luego tenemos el 3082, que es el identificador del idioma español. ¿Veis cómo tenemos aquí varias traducciones? Entonces, ¿puedo tener yo mensajes en el gestor que pueda llamar, en vez de tener que cada vez poner el texto, que pueda llamarlos utilizando un número? Pues sí. Yo puedo crear mensajes de error personalizados. ¿Cómo lo hago? Lo hago con un procedimiento almacenado del sistema que se llama add sp-add message. sp- lo que me está diciendo es que ese procedimiento almacenado es un procedimiento almacenado del sistema. ¿De acuerdo? Y cuando yo ejecuto un procedimiento almacenado del sistema o cualquier otro procedimiento almacenado,
Utilizo la palabra exec o execute, sería la abreviatura de exec, podemos hacerlo así o también poner execute. A continuación le digo, utiliza este procedimiento almacenado del sistema, que no es más que una serie de instrucciones a las que le hemos dado un nombre, el gestor le ha dado ese nombre, y ahora ¿qué tengo que hacer? Si vosotros dais un espacio en blanco, ya os aparece esta ayuda, aparece un pop-up que os va poniendo en negrita lo que tenéis que ir indicando. Bien, voy a volver a ejecutar esta consulta para ver qué errores estaban creados. Voy a poner error mayor a 50.000, acordaros que os acabo de decir que si queremos crear errores personalizados en el gestor, tenemos que buscar los que tengan, le tenemos que poner error mayor de 50.000. Entonces, igual que hay para añadir mensajes, hay para eliminar mensajes. ¿Qué sería? Pues sería así, sp drop message, y a continuación le pongo el ID del error. No tengo por qué ir poniéndole las variables, pero podría. Veis que me va diciendo que puedo poner @smgnum, que es como se llama el parámetro de entrada, que ya veremos lo que es en el próximo tema. Es un dato que yo le paso al procedimiento. Lo puedo poner y después igualarlo a 50.001 o también lo puedo hacer así. Y lo siguiente que tengo que poner, veis que es el lenguaje. De momento, simplemente deciros que esta instrucción lo que hace es eliminar el mensaje que tenga el identificador 50.001 y aquí le estoy indicando que lo elimine en todos los lenguajes que haya. Me dice los comandos se han completado correctamente. Vamos a ver cuáles más había. El 50.045, ¿vale? Pues voy a poner el 50.045 y le digo que me elimine todas las versiones. ¿Veis que aparece dos veces? Veis que una está en inglés y la otra está en español. Ahora vamos a explicar por qué está en inglés y en español, a pesar de que nosotros tenemos la traducción en español, ¿no? Bien, ahora ya están borrados. Vamos a comprobar que no hay ninguno mayor a 50.000 para que pueda hacer los ejemplos sin tener que andar cambiando los números que tenemos en los apuntes. Bien. Si yo quiero añadir un mensaje de error nuevo, lo que hago es indicar una serie de datos. Pensad que cuando hacemos esta consulta, en esa tabla hay un identificador de error, una gravedad, la descripción del error, el lenguaje en el que está escrito ese error, y esto sería si queremos que automáticamente se guarde en el visor de eventos de Windows o no. El 0 sería que no y el 1 que sí. Vale, entonces vamos a hacer el primer ejemplo que tenemos aquí y luego os explico lo de los especificadores de formato. ¿Qué hago con esta instrucción? Estoy creando un error que controla el stock mínimo. ¿Qué número va a tener? Bueno, le vamos poniendo msgnum igual a el valor del número con el que quiero identificar ese mensaje, que ya habíamos dicho que tiene que ser mayor que 50.000. Bien, a continuación, ¿qué tengo que poner? La gravedad. Lo podéis poner en la misma línea o en líneas distintas. En este caso le voy a poner gravedad 12. Ahora, ¿qué me toca poner? Lo voy a copiar, ¿de acuerdo? Me falta por poner el texto del mensaje de error y el lenguaje. Fijaros que primero lo creo en inglés. Vamos a copiar la parte en español y vamos a intentar
crear primero el mensaje en español y veréis cómo nos da un error. Porque SQL Server obliga a que para que creemos una versión traducida de un mensaje de error, tiene que estar siempre creada previamente la versión en inglés. Si yo ejecuto esta instrucción, me dice, debe agregar la versión US English de este mensaje para poder agregar también la versión español. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es ejecutar primero la instrucción que me crea el mensaje en inglés. Ejecuto, perdón, que me da un error aquí. Bueno, vamos a dar aquí, los comandos se han completado correctamente y ahora voy a ejecutar, veis que da igual poner execute, ¿vale? Las dos opciones son correctas. Yo ejecuto esto y ¿qué me va a devolver? Me va a decir que los comandos están completados correctamente. Y si yo ahora hago este select que teníamos aquí, que me devolvía los errores que hemos creado nosotros, que tienen que ser los que tienen identificador mayor a 50.000, veis cómo salen los dos. Sale un mensaje en inglés 50.045 y el código del mensaje, del lenguaje es 1033 y en la versión en español 3082, porque ese es el código con el que identifica SQL Server al lenguaje español. Bien, tengo ese mensaje creado. ¿Puedo lanzarlo? Bueno, para lanzarlo, ¿qué hacíamos? Usar raíz error. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es indicar el mensaje, el número del error, el identificador del mensaje. ¿Qué tengo que ponerle además? Pues la gravedad y el estado. Eso es obligatorio, no vais a poder hacerlo, no vais a poder hacer un raíz error sin identificar la gravedad y el estado. ¿Qué va a pasar cuando yo lance el mensaje? Como la versión de SQL Server que estamos utilizando está traducida a español, ¿qué hace? Me devuelve el error en español. Es decir, coge el texto de la versión española, con la gravedad 12 y en este caso línea 30 porque es la línea en la que he lanzado el error. Bien, bueno, vamos a volver ahora a un ejemplo que nos quedó por aquí antes, que es ¿qué pasa si yo quiero que en el mensaje salga algún dato, no solamente texto puro, sino, por ejemplo, quiero que salga pues, el valor de una variable? Bueno, ¿cómo lo hago? Pues lo que hago es indicar, bueno, perdonad, primero vamos a hacer esto. Vamos a ver cómo borraríamos este mensaje que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Yo puedo intentar borrar la versión inglesa. Para borrar, acordaros que tenemos que utilizar el procedimiento almacenado del sistema SP Drop Message. Entonces, ¿qué le indico? El número. Y a continuación el idioma. Si hago esto, ¿qué va a pasar? Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque me dice que para quitar la versión inglesa tengo que quitar antes todas las versiones traducidas. Es decir, detecta que hay una versión en español. Si no quiero ir una a una, acordaros que lo que hacíamos era poner aquí all. Si quiero borrar solo la versión en español, me va a dejar sin ningún tipo de problema. Si yo hago esto, no hay problema. ¿Qué va a pasar entonces cuando haga este raíz error? Que como la única versión que tiene es la versión inglesa, es la que me muestra. ¿Lo veis? Si yo vuelvo a lanzar la ejecución de que añada la versión en español que acabo de borrar, cuando yo lance el error, ahora me lanza la versión en español porque la hay.
Si no está traducido, me lanza la versión en inglés y obliga siempre a que creemos una versión en inglés. Bien, si quiero borrar los dos mensajes a la vez, en este caso porque tengo solo la versión traducida a español, pero imaginaros que la hubiese traducido a más idiomas, pues si yo quiero eliminar tanto la versión en inglés como las traducidas de una sola tacada sin ir eliminando las traducidas y luego la de inglés, indico la palabra all, ¿vale? Podéis poner delante, igual que hicimos en este caso, podéis ir poniendo los parámetros que se le pasan al procedimiento almacenado, ¿vale? En este caso, ¿cuál es el número? 50.045. Y luego que le pongo @lang, que va a ser en este caso all. Y cuando ejecute, lo va a ejecutar. Y esto mismo podría hacerlo poniendo lo que vimos ya antes. Así y así. Son dos maneras de ejecutarlo, pasándole directamente los valores o indicando el nombre del parámetro de entrada al procedimiento almacenado. Si yo ahora vuelvo a crear, copiar ahí algo, al copiarlo de los PDF, sabéis que a veces da problemas, que hay caracteres especiales del PDF por el medio que nosotros no vemos. Bien, hemos creado los dos. Si yo vuelvo a lanzarlo, stock mínimo superior al stock máximo, vale. ¿Va a funcionar esto igual que nos funcionó antes esta instrucción? Por supuesto. Si ahora yo intento lanzar este error, ¿qué me va a decir? Que sí, estoy intentando detectar este error, pero no se encuentra el mensaje. No se encontró ningún mensaje con ese número de error en sys messages. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los he borrado. Bien, ya hemos visto cómo añadir un mensaje y cómo podemos, en la tabla de mensajes de error del sistema, y cómo podemos eliminarlos. Bien, lo que os comentaba, el ejemplo que os quería mostrar. ¿Qué pasa si yo quiero que en el medio del mensaje de error aparezca un valor, por ejemplo, de una variable? Bueno, imaginaros que en el error tiene que aparecer el número de socio. Bueno, declaro la variable, o a lo mejor ya en mi propio código la tenía declarada, pero para que veáis el ejemplo, para que veáis cómo tenéis que hacerlo, lo que haríamos, voy a cambiaros esto un poco para no necesitar usar el with log. Bien, tengo una variable que quiero que aparezca en el mensaje de error. La voy a inicializar a 1. ¿Y qué tengo que hacer en el texto que pongo en el raíz error? Tengo que poner lo que se conoce como especificador de formato o especificador de tipo de dato también. En SQL Server nosotros vamos a poder utilizar tanto %d para los números y tanto %s para las cadenas, para los strings, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el error, el texto del error. En el lugar donde quiero que aparezca el valor que tengo en la variable, pongo tanto %d si es un número o tanto %s si es un texto. Luego pongo la gravedad y el estado, como siempre, y a continuación la variable. Cuando yo ejecute todo esto, como el número de socios 1, lo que me va a devolver es error grave en el socio 1. Es decir, sustituye el especificador de formato por el valor que tenga la variable que indico en el raíz error después del estado. Podría tener más de un valor. Imaginaros que tengo también el nombre del socio, que fuese un varchar de 30 y vamos a darle un valor set @nombre igual a Carlos, por ejemplo.
Bien, y quiero mostrarlo aquí al lado del número. Pues como es una cadena de texto, pongo tanto por cien S. ¿Y cómo lo indico aquí? Pongo una coma, arroba y la variable donde tengo guardado ese valor. Al ejecutar, veréis cómo sale el texto, error grave en el socio tal 1-Carlos. Es decir, si necesitáis poner más de un valor en vuestro texto, tenéis que poner cada uno de los especificadores de formato con un tanto por cien delante y los parámetros, los nombres de las variables donde estáis guardando los valores. En el mismo orden, o sea, el primero que pongáis aquí intentará reemplazar al primer especificador de formato, el segundo al segundo. Bien, esto cuando tenemos mensajes que lanzamos nosotros con raíz error. Pero ¿qué pasa si yo quiero almacenar un mensaje en sysmessages, es decir, en la tabla que vimos antes? Si yo quiero almacenar un error en la tabla de mensajes de error del sistema, vamos a fijarnos con qué es lo que está haciendo SQL Server. Vamos a ver si el 120... creo que era el 105 tenía especificador de formato. Mirad, voy a coger solamente la versión en inglés. A ver. Es decir, 1033, que lo que le estoy diciendo, si os fijáis, es selecciona todas las columnas de la tabla de mensajes del sistema donde el código del error sea 105 y el identificador del lenguaje sea inglés. Vamos a poner también alemán. Pondremos ahora el 1041, o bueno, mejor el 1028, que parece japonés, ¿no? Bueno. Y el español, que es el 3082, ¿vale? Para que no nos muestre las 21 traducciones. Bien, entonces, vamos a ampliar aquí y, no sé si lo veis bien, voy a ponerlo en formato texto, el resultado, que yo creo que se verá mejor. Bien. Fijaros, me devuelve el error 105 tal como está guardado en la tabla de mensajes de error y con el código de error que corresponde. Mirad, el mensaje 105 era el que me indicaba que faltaba la comilla. ¿Os acordáis? Que cuando hacía el print hola me daba el mensaje 105 y me decía, falta la comilla de cierre después de la cadena de caracteres, tal. ¿Vale? Bien, yo os había dicho que había que poner en el raíz error tanto por cien S o tanto por cien D. Cuando veáis una L delante, hace referencia a que puede ser un N-varchar, es decir, lo que sería un long string, de ahí la L. Acordaros que la N indicaba que era Unicode y que cada carácter se representaba con 2 bytes en vez de con 1 nada más. Y cuando nos aparezca con una D, hace referencia a que es un big int, que sería como un long int, un entero largo, digamos, un número entero largo. Bien, entonces, fijaros en la diferencia que existe en el caso de que sea el mensaje en inglés
y el caso en el que sean una versión traducida. Fijaros cómo lo indicamos en español. Bien, en español ponemos tanto por 101 y luego un signo de exclamación. ¿Por qué? Cuando nosotros añadamos un mensaje al servidor en inglés, pondremos los especificadores de formato. Y cuando lo añadimos en otro idioma, ponemos tanto por cien, el número en el que debe aparecer, la posición en la que debe aparecer, y cerramos con una exclamación. Vamos a verlo con un ejemplo porque es la manera más fácil de verlo. Vamos a analizar esto de aquí. ¿Qué estamos haciendo en ese primer exec? Bueno, estamos creando un mensaje con este número identificador de mensaje, con gravedad 12, el texto sería en inglés, error para el cliente, con este nombre, en el pedido, con este número. Y veis que hemos utilizado especificadores de formato. Y le estamos indicando @lang, inglés, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Meter la versión traducida a español. La versión traducida a español, el texto, si os fijáis, cambia de lugar donde aparece el cliente y donde aparece el pedido. Esto en inglés, con respecto al castellano, pasa muchas veces, ¿no? Que en castellano cambiamos el orden de las palabras con respecto a cómo era en la frase en inglés. Entonces ahí lo que estamos diciendo es error. Está hecho a propósito, no quiere decir que lo tuviésemos que hacer así. Pero en este caso lo que le decimos es error en el pedido, y aquí pondríamos el número de pedido, del cliente, y aquí pondríamos el número de cliente. Y la versión sería la versión en español. ¿Veis la diferencia? Aquí indicamos especificador de formato y aquí lo que indicamos es en qué lugar va a aparecer el primer valor que aparece en inglés, que en este caso, ¿dónde va a aparecer? Aquí aparece el que yo en inglés tengo en segunda posición. Y aquí aparece el que yo en inglés tengo en primera posición. Si nosotros ejecutamos esto, me acaba de crear los mensajes en el servidor y fijaros a la hora de ejecutar qué hago. Tengo que fijarme en cómo lo he puesto en inglés, no en español. Es decir, primero pongo el cliente y después el pedido. Si yo ejecuto ahora esto, me pone error en el pedido 15 del cliente García. ¿Qué pasa si me equivoco y lo hago al revés? Es decir, si pongo primero 15 y luego pongo García, pues que me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no coincide el especificador de formato con el tipo de dato que yo le pongo aquí. O sea, le estoy diciendo que es una cadena y luego le paso un número. ¿Vale? Entonces tened mucho cuidado con eso y pensad que lo tenéis que hacer para la versión en inglés a la hora de colocarlo. Imaginaros que fuese tanto por cien de los dos. No me iba a dar ese error de que el especificador de formato estaba mal, pero me estaría cambiando de orden la información. ¿De acuerdo? Entonces tened cuidado con eso. Bien, una cosa más. ¿Qué pasaría si yo me he equivocado y realmente quería poner... Me sobra esta palabra, ¿vale? Bueno, si yo quiero modificarlo e intento hacer esto, me va a dar un error, porque el mensaje ya existe y ya me dice lo que tengo que hacer. Me dice, debe especificar replace para sobreescribir un mensaje existente. Es decir, tengo que venir aquí y poner @replace igual a replace. Si ahora yo ejecuto esto, me dice comandos completados correctamente, y si yo ahora
busco ese mensaje en la tabla de mensajes, veis cómo quitó la palabra el. Podemos volver a hacerlo, volver a cambiarlo y dejarlo como estaba, y entonces ahora al ejecutar veremos cómo ya vuelve a estar él. Muy bien. Tenéis aquí lo mismo que os acabo de explicar detallado, ¿vale? Bien, para borrar ya vimos que se borra con drop message. Bien. Esto era todo en cuanto a qué hago yo para mostrar un mensaje de error. Pero vamos a ver cómo podemos gestionar los errores. Ahí es simplemente lanzarlos o almacenarlos en la tabla de mensajes de error. Pero ahora vamos a ver cómo podemos saber si una instrucción ha provocado un error o no. Bueno, tenemos dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer consultando la variable @error, que es una variable del sistema que me guarda el error, el número de error de la instrucción inmediatamente anterior. Es decir, si yo hago print hola, no pongo la comilla, y aquí hago print @error, y ahora ejecuto, bueno, así no me lo hace, tengo que buscar otro error. Voy a hacer lo siguiente, voy a lanzar este error, ¿vale? ¿Qué aparecerá? Lo que va a aparecer es el error este de aquí, y después lo que me va a imprimir es el error, el número de error, que en este caso es el 50.006. ¿Lo veis? Al lanzar las dos instrucciones juntas, lanza el error. Es decir, esto es la ejecución del raise error, y este 50.006 es el print @error. Pero ojo, porque si yo aquí pongo print, esto es una prueba, ¿qué me devuelve cuando yo imprima el error? No me devuelve raise error, me devuelve 0. ¿Por qué? Porque @error coge el error de la instrucción inmediatamente anterior. Si yo quiero comprobar si algo ha dado error, si una instrucción ha provocado un error, tengo que hacerlo justo después de la instrucción. Bien, eso en cuanto a la variable del sistema @error. Vamos a aprender a utilizar ahora los bloques, el bloque try-catch. El bloque try-catch me permite meter dentro de la parte try un montón de instrucciones, y en lugar de dejar que el propio gestor me muestre los errores, los controlo en el bloque catch. Es decir, yo voy a tener, no solamente se utilizan en SQL Server, ya os lo digo, también se utilizan en todos los lenguajes de programación. Hay gestión de errores con try-catch. Entonces, no puede haber bloque try sin bloque catch, ¿de acuerdo? Entonces ponemos begin try, end try, y tiene que ir acompañado de begin catch, end catch. Realmente aquí, ¿qué le estamos diciendo? Tú intenta hacer estas instrucciones y yo capturaré el error catch en el bloque begin catch, ¿vale? Cachearé el error, capturaré, ¿vale? Ya sabéis que a veces hacemos malas traducciones del inglés, igual que decimos resetear, pues decimos cachear un error cuando realmente lo que estamos haciendo es capturarlo. Bien, vamos a ver con este ejemplo qué hace el bloque try-catch.
Fijaros, aquí simplemente estoy creando un error, que en este caso solo estoy creando la versión en inglés, ¿de acuerdo? Ponemos el replace por si ya hubiese un 50.001, que ahora mismo ya sabéis que los habíamos borrado y no había ninguno. Bueno, simplemente para poder utilizarlo en el bloque try. Mirad, aquí ¿qué hago? Lo que quiero, las instrucciones que quiero controlar, si dan un error, las pongo en el try. Esto simplemente para que veáis cómo funciona. Aquí no tiene sentido meter directamente un raise error, ¿vale? Meteríamos todas las instrucciones de código que queremos controlar si provoca un error. Por ejemplo, un update, un insert, lo que sea. Y aquí ponemos las instrucciones que se van a generar cuando se produzca un error. Si yo aquí pongo print estoy en el bloque try y aquí indico estoy en el bloque catch y aquí pongo se terminó el código, o bueno, vamos a abreviarlo, vamos a poner fin, que es más fácil de ver. Bien, entonces, ¿qué va a hacer? Esto va a provocar un error y ya no llega a ejecutar este print. Vamos a hacerlo de esta manera para que lo veáis. Voy a poner, estoy en el final del bloque try y aquí voy a poner print inicio. Bien. ¿Qué va a hacer? Va a imprimir el texto inicio. Luego va a lanzar este error, pero nosotros no vamos a ver el aspecto del error ni el texto error message como un mensaje de error. Es decir, en cuanto detecta que esto provoca un error, ya no hace ni este print, automáticamente viene a hacer el catch. ¿Y qué hace en el catch? En el catch utiliza, para saber qué mensaje de error se ha producido, esta función, la función error message. Y además de error message tenemos error severity para ver la gravedad del mensaje de error, error state, error number, es decir, estas funciones que tenéis aquí en los apuntes las podéis consultar en el bloque catch para saber cuál ha sido el error que se ha producido. ¿Qué errores vamos a poder gestionar aquí? Aquí se podrán gestionar aquellos que tengan gravedad superior a 10. Si un error tiene gravedad 10 o menos, acordaros que ni lo considerábamos error, que el gestor lo considera casi un aviso, por eso no son capturados por el bloque catch. Bueno, vamos a ver qué ocurre si yo ejecuto todo esto de aquí. Fijaros, inicio, me lo imprimió. Hay un error, ¿me imprime estoy en el final del bloque try? No, a continuación ya viene a hacer esta instrucción y me pone estoy en el bloque catch. Y lo siguiente es que me imprime el texto del error, porque lo tengo en la variable msgerror que he declarado aquí dentro, ¿vale? He guardado el mensaje de error, ¿sí? Y lo imprimo en esta línea. Y después hace el print fin. ¿Qué pasa si yo comento ahora esta instrucción? Me va a imprimir print inicio, no hay error, me imprime estoy en el final del bloque try y me imprime fin. Es decir, como no hay error, se hace las instrucciones completas del try, pero no entra para nada en el catch. En el catch solo entraría si hay errores. Por lo tanto,
cuando se os diga que tenéis que meter un código, que tenéis que controlar los errores en un código utilizando try catch, acordaros que los errores que se producen en el try hacen saltar automáticamente al catch y no vuelven atrás. Hacen el catch y continúan hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, voy a repetir la ejecución para que veáis que aquí hace estas dos instrucciones, aunque nosotros realmente no vemos que esté haciendo el raise error porque como es un error ya no lo muestra y salta directamente al catch. Entonces yo hago esto, acordaros que hace inicio, estoy en el bloque catch, error message administrado por el catch y el fin. Esto acordaros que era cuando utilizábamos nvarchar, y como aquí le hemos puesto nvarchar, pues para indicar que esto es nvarchar se le pone esta n delante, pero no es obligatorio, ¿eh? Pero bueno, por si lo veis en ejemplos, que sepáis que es por eso. Bien, entonces ya hemos explicado cómo haríamos el try catch, la gestión de errores, y lo siguiente ya serían los cursores. Como os he dicho, los cursores no los vamos a ver en profundidad. Los cursores al final es el resultado de una consulta que yo meto en una estructura, que es un cursor, y que me permite recorrer las filas hacia adelante, hacia atrás, consultar cada uno de los valores de sus columnas. Y para poder utilizar esa estructura voy a tener instrucciones que la va a abrir, que va a moverse por el cursor de tal manera que extrae una fila, que sería con fetch, y tenemos close, que cierra el cursor y libera la memoria, y deallocate, que libera todas las estructuras que ha utilizado el cursor. Bien, si queréis podemos ejecutar este ejemplo, pero ya os digo, yo no os voy a exigir que sepáis utilizar cursores, ¿de acuerdo? Porque ya os he dicho que son poco eficientes en SQL Server, y lo que se suele hacer es programar la gestión de los resultados de las consultas con los cursores de los lenguajes de programación. Pero bueno, podemos ver esto para que veáis un ejemplo de uso de cursor, ¿de acuerdo? Bien, aún nos da tiempo, entonces vamos a verlo. ¿Qué hacemos? Ejecutamos el cursor, lo que va a hacer es recorrer los empleados que tenemos en la base de datos empresa y me va a devolver un listado de todos los empleados y la sucursal en la que trabajan. ¿Eso cómo lo hago yo? Lo hago con un select, ¿no? Vamos a seleccionar la base de datos empresa y ahora voy a hacer este select. Este select, si os fijáis, ¿qué hace? No sé por qué no me lo está haciendo ahora. A ver. No sé por qué no me lo ha mostrado. Ay, perdón, tenía esto desplazado. Bien, entonces, si yo ejecuto esta select, veis que me sale el nombre del empleado con su primer apellido, que es lo que pone en el select, y la ciudad en la que trabaja. Bien, pero yo quiero que salga de una manera, o sea, recorrer fila a fila y ponerlo de una manera más estructurada. Bueno, en lugar de hacerlo así, lo que hago es indicarle que el resultado de la consulta lo meta en un cursor que le llama vendedores sucursal, ¿vale? Lo declara como cursor y lo declara como estático, no va a hacer operaciones de modificación, y entonces para recorrer un cursor nos vale con declararlo estático. No voy a entrar en profundidades porque hay varios tipos de cursores, estático, dinámico, bueno. Entonces, una vez que yo tengo declarado el cursor, lo que tengo que hacer
es declarar las variables donde voy a guardar la información de cada una de las columnas, ¿vale? ¿Con qué tipo de dato? Pues el mismo de la tabla. Después lo que hago es imprimir el encabezado, el título que quiero que aparezca antes de los datos de los empleados. ¿Y qué hago a continuación? Abrir el cursor. Cuando abrimos el cursor, lo primero que hacemos es situarnos en la primera fila del cursor, ¿vale? Porque nosotros con esta variable del sistema controlamos si la lectura ha sido correcta. Y si no hacemos esa primera lectura, nos va a dar un error, porque nos dice que aún no hay nada. Por eso siempre hay que hacer una primera lectura. Bien, entonces le digo, mientras sea el estado de la lectura del cursor sea 0, es decir, que ha habido una lectura correcta, es decir, no ha llegado al final, ¿qué le digo que haga? Le digo que imprima este texto y a continuación el número más el nombre más el apellido 1 y que después ponga sucursal más ciudad. Bueno, este bucle, si os fijáis, es el fundamental del recorrido del cursor. Con un bucle, en esta condición, controlamos que siga leyendo mientras la lectura sea correcta, es decir, mientras no dé -1, mientras no llegue al final del cursor. Y para cada lectura imprime los datos de la fila. Para poder avanzar y que no sea una lectura siempre del primer empleado, de la primera fila que devuelve la consulta, ¿qué hago? Vuelvo a hacer otro fetch next, es decir, que vaya hacia adelante y que guarde de esa fila del cursor los valores en estas variables. ¿Para qué? Para después poder imprimirlas. Luego cerramos el cursor y liberamos el cursor. Bueno. Tenéis este ejemplo ahí para verlo con calma y probarlo vosotros, y después tenéis también ejemplos en las soluciones. Veis cómo tenemos aquí el primer print y luego lo que ha hecho el cursor es recorrer el resultado de la consulta e ir imprimiéndolo. A ver, realmente para hacer este listado podríamos haberlo hecho en un select normal, pero a veces no solamente es listar, a veces nos interesa que en función del valor que haya en una fila, por ejemplo, lo que puedo hacer es modificar una tabla. O, no sé si os puse algún ejemplo más. Me permite también ir mostrando los datos, no todos seguidos, sino mostrar el primero, mostrar el último. Veis que en este caso lo declaramos static porque vamos a ir recorriendo el cursor hacia adelante. Cuando queremos ir de adelante para atrás tenemos que declararlo scroll para que me deje ir hacia adelante y hacia detrás. Si os fijáis en este ejemplo, veis que siempre tenemos que abrir el cursor, primero declararlo, luego abrirlo, luego recorrerlo y por último cerrar y liberar. Bien, si nosotros copiamos ahora este código, veis que a diferencia del anterior no tengo un bucle que vaya recorriendo con fetch next hacia adelante, sino que lo que hace es mostrar, primero va hacia adelante porque hace esa primera lectura, luego va al último, luego al primero, luego desde esa posición va a la 5. Bueno, absolute 5 sería desde la primera porque es absoluto, se mueve a la 5ª posición. Cuando está en la 5ª, si le decimos prior, va a la anterior, que sería la 4ª. Y si yo le digo relative 2, lo que hace es, desde donde está, que es la 4ª, pasa a la 6ª, porque le digo que se mueva 2. ¿De qué manera? De manera relativa de la posición a la que está. Bueno, pues si yo hago esto, veis que al hacer fetch me lo muestra como si fuese un select. Si hubiésemos hecho aquí un print, pues
nos lo mostraría con otro formato, tendríamos que guardar, igual que hicimos en el otro ejemplo, los valores que me devuelve en variables. Pero bueno, veis que simplemente haciendo fetch nos devuelve la lectura. Entonces, bueno, podríais comprobarlo, a ver si es la primera fila, si es la quinta, ¿de acuerdo? Si es la última, pero bueno. Luego también podemos hacer modificaciones con cursores. Tenéis aquí. Tenemos que ponerlo como dynamic para que nos deje modificar. Entonces podéis ver ahí, y el borrado sería con delete from y el cursor. Bueno. Ya os digo que podéis ejecutar vosotros los ejemplos para ver cómo se utilizan, pero que no va a ser... No os voy a evaluar, pero sí que es importante que conozcáis que es un cursor. Por ejemplo, en Oracle, en MariaDB, sí que se utilizan. Y no es que en SQL no se utilicen, en SQL Server, pero bueno, no es la estructura más eficiente de SQL Server. Luego, acordaros, cuando yo hago código debería comentarlo, que es lo que tenéis aquí en el último apartado. Tenéis que acostumbraros a comentar, os ayuda a vosotros y ayuda a otros programadores que utilicen vuestro código, o administradores de bases, o otras personas que vayan a utilizar un código que habéis hecho vosotros. Siempre va a agradecer que hayáis dejado el código comentado. Bien, a ver si nos da tiempo a hacer algún ejercicio. Entonces, si os parece, no sé si queréis ir a ver alguno en concreto, si queréis que corrijamos algún ejercicio en concreto. Si no, podemos corregir. Por mí, no. ¿No? Entonces voy a hacer uno con try catch, ¿os parece? Vale. Como hemos visto hoy gestión de errores, si os parece, vamos en el 11, os dice que tenéis que crear un mensaje de error personalizado. Acordaros que eso es con ADD, message, y no tiene dificultad, ¿vale? Simplemente seguir los ejemplos que ya tenéis. Pero en el 12 os dice que utilicéis la variable @error y después que trabajéis con el try catch, ¿vale? Entonces vamos a hacer esos ejercicios para... vamos a cerrar esto. Vamos a coger el código, porque ya os digo que me parece que al haber trabajado y explicado hoy gestión de errores, a ver si nos da tiempo y lo vemos todo. Bien. Que yo creo que sí. Si voy un poco rápido, supongo que me dará tiempo. Bien. Vamos a ver. Primer ejercicio. Lo que nos dice es que cojamos este código de aquí, lo voy a descomentar, y me dice ejecútalo y observa el error que genera. Bueno, vamos a ejecutarlo. Veis que me dice error de división entre 0. ¿Por qué? Porque estoy poniendo dividendo igual a 100, divisor igual a 0. En cuanto divido, no se puede dividir por 0, entonces me da el error de división entre 0. Un error que es en sysmessages está guardado como el 8134. Bien, dice, como habrás comprobado, genera un mensaje de error. Modifica el código anterior y utilizando la variable del sistema del error, deberás comprobar si ha habido un error y si es así, mostrarás el mensaje de aviso. Cuando yo os hable en los ejercicios de aviso, acordaros que es un print. Tengo que poner error en la división y si no se produce error se mostrará también el mensaje de aviso, división correcta, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos? Cogemos este código. ¿Dónde tenemos que verificar si ha habido error? Justo después de la división. Entonces le digo, si el error es distinto de 0, si @error es distinto de 0, ¿eso qué quiere decir? Que ha habido un error en la división. Entonces me dicen, si es así, imprime el mensaje de aviso, error en la división. Si no, que sería el caso de que fuese 0, ¿qué me dicen que tengo que imprimir? División correcta. Bueno, pues entonces imprimo división correcta.
¿qué va a pasar? Me va a dar, os dais cuenta que me va a dar el mensaje de error que ya me daba y además me va a poner error en la división. Si yo aquí ejecuto esto, me sigue dando error de división entre 0 y a continuación me dice error en la división. Si ahora le digo que divida entre 10, ya no va a haber error, entonces lo único que me mostrará será división correcta. ¿Lo entendéis? Eso sería cuando utilizamos @error para ver si algo ha dado error. Pero ahora me dice, modifica el código del ejercicio anterior para que se controle el error, pero sin usar @error. Es decir, que tenemos que utilizar try-catch. Bien, bueno. Entonces, cojo esto de aquí y ¿dónde lo tendré que meter? En un bloque try-catch. En el bloque try meto lo que quiero comprobar si da error. Voy a ponerle aquí un 0 otra vez. Y acordaros que siempre que tengo un begin try, tengo un end try y tengo que tener el catch. Bien, me dice, tengo que controlar el error de la división utilizando try catch. Bien, ¿qué tendré? ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, aquí puedo hacer lo siguiente, print error, por ejemplo. ¿Y qué error puedo poner? Puedo poner más y aquí utilizar error message directamente, ¿vale? Con eso simplemente estoy mostrando el mensaje de error, es decir, yo puedo hacer esto y ¿qué va a ocurrir? ¿Hay error? Sí, porque estoy dividiendo por 0. ¿Me va a mostrar el mensaje de error de antes? No. Me pone error de división entre 0. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, vamos a hacerlo así, para que me deje un espacio en blanco ahí. Porque cuando detecta el error ya no lo muestra. ¿Por qué? Porque yo lo que le digo es, no controles tú como servidor los errores. Los quiero controlar yo en el bloque catch. Entonces lo que hago es indicarle aquí el mensaje de error. ¿Podría meterle también el número de error? Pues sí. ¿Cómo? Con la instrucción, con la función error number. Ojo, si lo dejo así me va a dar un error porque esto es un número. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a convertir a varchar de 10, ¿vale? Vamos a suponer que el tipo de datos es un tipo int y así ya me dejará poner también el mensaje de error. Bueno, vamos a ponerle un guión aquí, ¿vale? Y lanzamos la instrucción. ¿Por qué me lo muestra con el aspecto de aviso? Porque yo he hecho un print. Si quisiese hacerlo con raisError tendría que declarar dos variables, una para el número de error y otra para el mensaje de error. Y después lanzar el raisError. Es decir, a ver si me da tiempo y os lo pongo. Tendría que poner, en lugar del print, tendría que hacer un declare num número error, por ejemplo, le vamos a poner int y vamos a declarar la variable mensaje error vamos a ponerle varchar de 100, por ejemplo. Y ahora, ¿qué haríamos? Tendríamos que hacer raisError y aquí pondríamos error número tanto por cien de guión y aquí que pondríamos tanto por cien es. Aquí ponemos gravedad pues 14,1 y ahora pondríamos las variables. No podéis poner directamente
la función nos deja. Es decir, eso tenemos que calcularlo previamente. Es decir, aquí voy a tener un set en el que le asigno a número error number, es decir, lo que devuelve la función que me devuelve el número del error que se ha producido, y aquí que utilizaré error message, ¿vale? Que es la otra función, y aquí así sí que puedo utilizar @número error y mensaje error. No os va a dejar poner directamente aquí la función porque espera una variable. Ojo con eso, ¿vale? Entonces veis cómo ahora en lugar de poner el mensaje con este aspecto, me lo va a devolver con aspecto de error. ¿Lo veis? Me pone mensaje 50.000 porque yo he lanzado un raise error, pero luego me muestra, el texto que me muestra es que el error ha sido el número 8134 y me indica el texto de ese error, ¿vale? En el siguiente ejemplo me dice, perdón, el siguiente ejercicio me dice, modifica el código del ejercicio anterior para que ahora en lugar de un mensaje de aviso, bueno, justo hice el 14 en el anterior, lo cambié un poco, vamos a hacerlo igual, a ver, pero vamos a hacer lo que nos pedían, que nos decían que en el caso de producirse el error tenemos que poner dividir A entre B genera un error, es decir, lo que tenemos que hacer es lanzar un mensaje aquí que ponga dividir @divisor, aquí @dividendo, dividir tanto por cien de entre tanto por cien de genera un error. Voy a hacer aquí un print fin para que veáis cómo esto sí que lo ejecuta correctamente, y vamos a ejecutar todo esto. ¿Veis cómo me dice? Bueno, esto es al revés, puse el dividendo, perdonad, que puse el dividendo al escribirlo antes que el divisor. Bien, entonces dividir 100 entre 0 genera un error, ¿vale? Si aquí pongo un 10, ¿qué va a pasar? Pues simplemente me pone fin. Y esto es todo en cuanto a gestión de errores. Os quedan por aquí ejercicios para hacer, haced los de los bucles, bueno, los de cursores los tenéis también por aquí, pero creo que ya subí las soluciones, voy a comprobar si ya os las tengo publicadas, creo que sí, para que veáis un poco las soluciones. No quiere decir que mi solución sea la única correcta, ¿de acuerdo? Esto al final es programar y a vosotros se os puede ocurrir otra solución. Y si queréis que resuelva algún ejercicio en concreto, pues me avisáis. Y nos vemos en la próxima tutoría entonces.